Muy buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este tercer y último encuentro de sistematización para el acceso a la justicia. Estamos aquí con el doctor Servini, con el doctor López Coppola, así que bueno, no les quiero sacar más tiempo. Cuando quieran comenzar, el espacio es de ustedes. Bien, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, Muy bien. un gusto estar nuevamente aquí. Vamos a comenzar rápidamente. Vamos a analizar de lo que hemos hablado. Hablamos del burnout. En principio, la idea del burnout, para terminar ahora con el benchmarking con historia, la idea de hablar sobre la cabeza quemada tenía que ver con qué es lo que provocaba esa situación, y esa situación está provocada muchas veces por la falta de establecer los procesos y la sistematización de la actividad de la oficina judicial. Entonces, en esta reunión vamos a volver un poquito para atrás y vamos a analizar lo que hablamos en los cursos estos pasados. Fíjense que estamos hablando voy a acomodar un poco acá, de el análisis de la totalidad de las variables a los efectos de realizar las tareas de la oficina judicial. ¿Cuáles son las variables? Las variables son los procesos, están incorporadas en los procesos que van a manejar nuestra oficina judicial. Y cuando hablamos de procesos, por ahí es necesario analizar de qué estamos hablando, por las dudas, para que nos quede claro. Estamos hablando de cómo organizamos las causas, cómo distribuimos las tareas, cuáles son los circuitos que nosotros preestablecemos, primero a uno, después al otro, cómo recibimos la causa, cómo recibimos los escritos, quién lo recibe, cómo circula la información, las relaciones internas y las relaciones externas, cómo relaciono yo al personal, en qué lugar vamos a desempeñar nosotros las tareas. Todo eso son las variables que están involucradas en los procesos. Y los espacios físicos, cuáles espacios físicos nosotros vamos a utilizar, quién va en tal lugar y quién va en otro, cómo nos manejamos con los letrados, cómo con los proveedores y cómo hacemos los controles, si es necesario hacer controles directos y cuáles controles directos nosotros tenemos y cuáles controles nosotros desestimamos. Entonces, la idea entonces es analizar primeramente los procesos para evitar, entre otras cosas, el burnout y para evitar hacer una mala gestión, tratar de incorporar la buena gestión en la actividad de la oficina judicial. Después, también hablamos en la segunda... Abelardo, Sí, perdón que te interrumpa, yo no veo el PowerPoint. No no, se ya ve. lo No, saqué, lo lo sacó, lo saqué. sacó. Ah, te Yo, pido mil disculpas. yo lo saco, después lo vuelvo a poner en otro... Va variando. Eh, Va variando, perfecto. voy, sí. Viste, ya hay uno. Igual. Bueno, Bien, bueno, Julia, igual la idea era que alguien caiga. Sí. bueno. La, lo que hablamos, les recuerdo, lo que hablamos en la segunda reunión es en la holística. Y la holística tiene precisamente esa significación que vimos recién en el PowerPoint anterior. Esa significación ubicada en tiempo y en espacio en la oficina judicial, porque hablamos de Descartes, hablamos de Spinoza, que hablan de holística, y digo, está muy lindo hablar de filosofía, pero tenemos necesidad de colocar esa situación en la holística en una oficina. Entonces, para hablar de holística, para hablar de una organización integral, tiene que ser sistémica, como también lo dice la teoría general de los sistemas. Tenemos que establecer todas las variables y después ver cómo las variables
se mezclan, se justaponen y coinciden. O sea, no podemos elaborar un proyecto o ejecutar un proceso que se contraponga con una de las otras variables o uno de los otros procesos. Ustedes saben que podemos tener entonces procesos principales y procesos accesorios. La idea entonces es tener claro hacia dónde vamos. Y ahora voy a compartir otro PowerPoint. Tengo que sacar esto de acá. Voy a compartir. Ahí estamos. Acá lo que vamos a hablar entonces es de lo que estamos hablando ahora en este punto, en esta última reunión, tiene que ver con el benchmarking con historia. El benchmarking es una especie de consulta o de ver cómo funcionan otros sistemas para adoptarlo, hacerlo propio. Y esta es la idea. Ustedes fíjense que en este benchmarking nosotros utilizamos en gestión, lo hemos utilizado hace 15, 20 años cuando se puso en funcionamiento el sistema ahora, un sistema que se creó en el juzgado contencioso administrativo que yo he tenido a cargo. Ahí analizamos y vemos el Fordismo y el Toyotismo. Ustedes lo ven acá, el Fordismo y el Toyotismo. El Fordismo tenía una cinta transportadora y el Toyotismo eliminaba los controles. Muy someramente estoy haciendo la cuestión. De ahí tomamos algunos principios. El principio de la cinta transportadora, que todos los procesos tienen que ir en una única dirección. Y del toyotismo tomamos el tema de la eliminación de los controles y la limitación de la especialidad. O sea, dejamos la especialidad para casos muy excepcionales, pero fundamentalmente el tema de la especialidad desaparece y todos terminan haciendo todos. Esos son los principios que nosotros aplicamos oportunamente en el contencioso y con el sistema ORA. Y después también, como benchmarking, utilizamos algunos principios de, por ejemplo, como yo les comentaba en la reunión anterior de la literatura. Tomo como ejemplo a León Tolstoy en La muerte de Iván Ilich, que habla precisamente de la vida y de la muerte de un juez y cómo funcionaba este juez en la justicia de aquel momento de Rusia. Tomamos esos ejemplos, este era un juez que está más preocupado por sí mismo que por los justiciables, para tomarlo como un mal ejemplo. Bueno, esto es lo que nosotros no tenemos que hacer, no resolver nuestros propios problemas, sino resolver los problemas de los justiciables. Y si ustedes ven acá hablamos de 1886, hablamos de 1973, principios del siglo XX con el Fordismo, y ya nos remontamos ya a la época de Cristo, y fíjense ustedes, hay una figurita acá, hay un juez y hay una viuda. También esto está referido en la Biblia. En la Biblia hay un capítulo especial, un versículo que se refiere al mal juez. O sea, esto es desde hace mucho tiempo, ¿no? Este juez de la Biblia hacía referencia en esta metáfora de la Biblia, se hace referencia a un juez que estaba más preocupado por sus problemas que por los problemas del justiciable. O sea, le dio la razón a la viuda porque la viuda lo estaba molestando mucho. Entonces, a raíz de eso, la atendió y le resolvió el problema. En otra foto, ustedes ven, y dirán, ¿qué tiene que ver esto con gestión? Ven La Última Cena, y tiene que ver esto porque en una oportunidad Jesús le preguntan quién era el que lo iba a traicionar, y Jesús sabía y le dijo a uno de los apóstoles quién lo iba a traicionar, ¿no? Que era Judas. Y muchas veces, y lo charlamos, entre otras ocasiones lo hemos charlado con mi esposa, decía, ¿por qué Jesús lo sabía? Y mi esposa decía, y Mirta me decía, no, lo sabe porque es Dios. En realidad, uno puede pensar también que lo sabía porque hacía una buena gestión, porque conocía a la gente que estaba trabajando con él.
Esto nosotros lo adquirimos en la práctica cuando hablamos de situaciones normales y si uno conoce a la gente y dice, vos lo conocías, vos no sabías lo que iba a pasar, claro, quiere decir que no lo conocía bien. El tema es conocer el equipo con el que estamos trabajando para que sea holístico, para que sea integral, para copiar esos ejemplos. Y otro ejemplo que yo traje también de la Biblia es el ejemplo de cómo un líder, nadie le puede quitar ese mérito a Jesús, crean o no crean en él, pero un líder de la forma que eligió a quienes lo iban a acompañar. Y no eligió gente que sabía, eran doctrinarios, tenían una capacidad superlativa, no. Eligió gente común y después fue formando el equipo. Entonces nosotros observamos a través de estos ejemplos de Ivan Illich, del sistema del Fordismo, de Taiichi Ohno con el sistema de Toyota, que implementó Toyota, y del Evangelio, vemos cómo también de esas ideas, y también hablamos en las reuniones anteriores bastante de filosofía, de Descartes y de Spinoza, cómo se pueden tomar conceptos y no necesariamente de las organizaciones internas y burocráticas del Poder Judicial, ¿no? Ampliando entonces la idea. Y como para rematar esto, lo dejo y lo salgo de compartir esta pantalla. Y como en realidad habíamos quedado que el doctor López Coppola me iba a interrumpir en algún momento para darme Sí, pie, pero pero como no me interrumpió, estaba pensando, en realidad estaba intentando entrar en las pautas de gestión de la Corte recién y como buena gestión no abre el link. Entonces, porque muy interesante el tema de la comparación, o sea, tomar conceptos de otro, digamos, no solamente, uno tiende a compararse con iguales generalmente. Entonces, yo por eso estaba buscando las pautas de gestión. O sea, bueno, ¿cómo vienen los contenciosos? En mi caso, ¿cómo vienen una primer pauta de comparación es cómo vienen los otros? No sé, ¿cuál es el plazo que tienen para sacar el primer despacho? ¿Cuál es el plazo que tienen? Eso no es gestión, eso es el resultado, a no confundirlo. Pero por lo menos es una primera aproximación a ver cómo estoy. Para ver, bueno, estoy dentro de los parámetros, estoy fuera de los parámetros, sin hablar que el parámetro básico está en el código procesal, ¿no? Pero uno podría ahí tener, por ejemplo, en las pautas de gestión que da la Corte, da el promedio provincial de determinadas resoluciones. Eso no nos da el cómo llegan a eso, sino nos da el resultado. O sea, decir, bueno, vos estás dentro del lote que cumple o estás fuera del lote que cumple. Después, la tendencia habitual es ver cómo lo hace otro. Entonces, por ejemplo, la Corte tiene las pautas de las buenas prácticas. Tiene un banco de buenas prácticas donde hay algunas buenas prácticas de San Isidro cuando vos estabas allá. Y hay otras. Entonces uno va tomando de ahí también cuestiones como para también animarse a veces, es más, en esto de la holística, que yo me quedé pensando después de la charla de la otra vuelta, hay veces que si uno lo ve tan grande al tema, es tan complejo, son tantas las variables, no se puede dejar una variable afuera porque según la teoría, si uno deja una variable afuera, el resultado que puede obtener digamos, el informe de situación que puede tener puede no ser abarcativo. Entonces, bueno, ante ese miedo, bueno, a veces tener alguna referencia sobre qué hace otro, aún o sea, en gestión mismo, y ahí está la comparación, en los iguales es más fácil, uno se siente más cómodo. Si yo tengo que leer la Biblia para compararme, es interesante porque es a donde apunta, o sea, en esto de el buen juez, el mal juez, bueno, hacia allá vamos, a dónde tenemos que ir, más filosófico, por así decir. Yo lo llevo un poquito más al llano y digo, bueno, ¿cómo está funcionando el contencioso de Mar del Plata? Pongamos. Y en ese cómo está funcionando, no solamente cómo está funcionando en el resultado, cuánto saca las resoluciones, no sé, en qué plazo, cómo ve, sino cuál es el sistema de gestión que tiene. Alguna forma de hacer la comparación es llamando por teléfono. O sea, hablo con, no sé, caso, con Simón y le digo, che, ¿cómo viene todo acá? ¿Cómo estás haciendo este sistema? La otra, esto de bancos de buenas prácticas, a veces es repasarlo. Yo porque en esta semana lo estuve chusmeando. Bueno, es un lugar donde puede dar ideas. Y sobre esa base de comparación, bueno, uno después pone más. O sea, es como, lo usa como un piso para después sumarle más cosas en esto de la holística que estábamos hablando. Y no enfrentarse por ahí con la hoja en blanco, decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero, no sé, gestionar tal proceso. Bueno, y tengo que buscar todas las variables.
y en ese tiempo ya se me fueron las ganas, ¿no? Sobre todo porque esto que vos decías hoy, perdóname una cosita más, es esto de hay que trabajar para solucionarle el problema al justiciable y no para solucionar el problema del juez. Yo creo que la mejor forma de venderlo también es que de esa forma se solucionan los dos problemas. Claro. Si uno le soluciona Claro. el problema al justiciable, se le soluciona el problema al juez. Claro. Entonces, Perfecto. Perfecto. con esa clave es más fácil Perfecto. venderlo. Perfecto. Sí. Perfecto. Coincido. Yo una acotación y un ejemplo. Ya teníamos un sistema establecido, ya estaba muy hablado y funcionaba bien. Y yo recuerdo que en una oportunidad a uno de los agentes que estaba en el juzgado, em, un agente me comentó, no sé si era el oficial mayor, o bueno, uno me comentó, dice, no, esto, que esto se recibe, pero hay que preguntarle a fulano de tal. Y ustedes fíjense cómo se dispara, cómo se puede disparar un ruido en el sistema. Los ruidos en un sistema es la falta de comunicación entre las distintas variables, ¿no? ¿Cómo esto me sonó a un ruido? Digo, ¿cómo? Si hay que preguntarle a alguien, quiere decir que no es sistémico. Hay alguien que lo sabe y los demás no lo saben. Entonces llamo a esa persona, a ese auxiliar del juzgado, y le digo, fulano, ¿qué es esto? No, yo lo llevo en un papel, porque después si nos olvidamos, entonces los oficios que entran de esta forma o de tal, yo lo voy anotando en un papel. Entonces yo recuerdo que le dije a esta persona, le dije, no, mira, se suprimen, quedan derogados los papeles. Acá no se puede notar nada en los papeles. Colóquenlo en sistema, de alguna forma colóquenlo en el sistema, porque no se puede estar consultando. Si yo estoy consultando a otra persona cómo funciona algo, quiere decir que no es sistémico, que no está en conocimiento de todos. Luego de sucedido este acontecimiento, me fijo en alguna otra oportunidad, 1, 2, 3 meses después, me dice, no, yo le tengo que preguntar a fulano de tal. ¿Pero cómo a fulano de tal? No, habíamos quedado, venga fulano de tal de nuevo, el que tenía los papelitos, y le dije, ¿no te dije que no quería que anotaras esto, que lo pusiera en un sistema? Claro, yo no anoto más en papelito, ahora tengo cuaderno. O sea, fíjense cuál es la idea, que se capte el sistema. O sea, el sistema, ¿qué es lo que yo estaba intentando decirles? Todo tiene que ser sistémico. Para que sea sistémico, todos los procesos tienen que estar conocidos por todos. Por eso ahí viene la holística, porque yo muevo eso, saco un poco lo que dice Agustín, bueno, nos podemos permitir, si uno se permite este desliz, que alguien lo anote en un papel, otro automáticamente va a tener otro cuaderno para otra cosa, y así sucesivamente. Y de eso se alimenta la burocracia. Sí, el desafío es que el sistema convenza a la gente, o a todos, de que es mejor. Porque el otro es más automático si lo tengo al lado. Si yo en vez de buscar el manual, donde está en el protocolo X, tal forma de actuar, yo levanto la cabeza y lo tengo a mi compañero de trabajo, le digo, che, ¿cómo era esto? Y él me dice, toca el botón F2. Es ese sistema, no sistémico, pero es decir, eso es más efectivo. El desafío es que el protocolo, que la forma de explicación, que la forma de comunicación, que todas esas cosas sean igual de efectivo que levantar la cabeza y preguntarle a otro. Te sumo una cosita, la Gusta, la última incorporación que hizo, porque no puede eliminar el papelito, lo digitalizó. Entonces, ¿qué es? Claro. Hay una parte en la causa que es anotaciones. Entonces, Etcétera. uno puede ahí anotar algo. Lo que se le ocurra con texto libre. ¿Por qué? Porque alguien siempre quiere anotar algo. Entonces, hay que darle el lugar. O sea, se le dio el lugar. Por ahí la forma es no darle el lugar para que busque otra forma. O sea, está el Claro. agendamiento. Hacerlo por Claro. agendamiento, no por anotación. Hay que buscar la vuelta. Pero si lo otro es muy complejo, si el agendamiento para cargar algo pide 200 datos, lo probable es que alguien no lo haga. Porque tarda más en cargar algo que después en ver el resultado positivo que tiene. A eso que yo
la otra vuelta cuando hablábamos por ahí de, bueno, de si bien hay que agarrar el todo y de ese todo se construye con partes, bueno, esa parte que tenga un resultado inmediato prácticamente para que todo el mundo se entusiasme en ir sumando a ese todo. Sí, obviamente no lo comparto, ¿no? Ya lo sé. ¿Por qué? Porque las ventajas se ven a posteriori, las ventajas al principio no. Vos fijate qué es lo que hacía la Augusta. La Augusta nos pedía incorporar en el expediente digital un montón de los abogados, de todo, y se tardaba muchísimo. Claro que se tarda mucho, pero los datos hay que cargarlos. ¿Por qué? Porque a Vinitio tenemos ese problema. Lleva mucho tiempo, entonces vamos a ahorrar tiempo. El tiempo después lo vamos a perder anotando desreguladamente los elementos que tiene que tener el expediente que necesariamente en algún momento lo vamos a necesitar. Tal cual, pero la Entonces, comunicación, pero ahí te sumo, digamos, la comunicación. Si hay que ver y hay que conocer por qué es importante esa carga. Porque si yo, también no lo voy a conocer, o sea, yo por ahí ahora no voy a buscar parte por documento, hoy, porque tengo 3 causas, 20, 100, no importa. Pero en algún momento, fíjate que si vos querés buscar por documento, si no cargas el documento no puedes buscar nada. Bueno, la clave es saber para qué están las cosas, como para poder también entusiasmarse en el cumplimiento. Si no es difícil, que se cumplan. claro, es lo mismo que pasa con el código procesal, mi estimado colega. Ah, yo quiero Ese sa- se conoce, No, ese no, igual se conoce, pero no yo sé. quiero saber para qué está esto. Una vez que yo sepa para qué está, entonces voy a dejar de utilizar el siempre se hizo así. Hay un sistema que será malo, será regular, será más o menos, lo que sea, pero hay un sistema de gestión que se lo gusta y hay que cumplirlo. O sea, ¿por qué lo hay que cumplir? No sé, vos no lo sabés, pero vos lo tenés que cumplir. Y si no, estudiá informática, estudiá sistemas y analizá por qué estás diciendo que vos tenés que hacer eso. Porque de la misma forma, con la misma alegría con la que estás comentando vos, con la misma alegría, derogamos por desuetudo las partes más importantes del código procesal. No, Porque, pero en ese caso estaríamos derogando por eso tú al revés. Vos por cumplir algo de sistemas, incumplís una pauta procesal que dio el legislador. Porque nah, si el nah, legislador te nah. dice, sí, si el legislador te dice que en 3 días tenés que despachar algo, y el sistema de gestión que te dieron para procesar la información te pide tanta data que no podés cumplir en 3 días la carga de todo el material que vos tenés que cumplir, entonces ahí evidentemente no podés cumplir con el legislador. Entonces, en esa diferencia, el sistema queda de lado y se le da la derecha al legislador. Lo que tenemos que hacer, sí, para hacerlo así, lo que hay que analizar, no en un hecho puntual, sino genéricamente, holísticamente, complementariamente, con todos los elementos, decir, bueno, cuánto tarda el expediente. Porque tampoco nos vamos a engañar, distinguido colega y amigo de hace muchos años, que los 3 días tampoco, no, bueno. Pero no me utilizás eso y decís, bueno, los 3 días. Ese es el argumento que Pero, tengo, es el que encontré a pero, mano. pero bueno, está bien. Uno se agarra de donde puede. Pero la idea es en la totalidad. Una vez que está establecido el sistema, y nosotros podemos hablar a partir de nuestra propia experiencia. Teníamos los expedientes ordenados, había un juzgado ordenado, bueno, la gente sabía qué es lo que tiene que hacer, tenía las pautas, ya sabía cuáles eran las pautas, ya se sabe cuando el sistema está organizado cuáles son las pautas, y eso agiliza todos los procesos, pero en forma natural. Otra de las cosas que se hablaba en el sistema ahora, se pontifica en el sistema ahora, lo que ingresa hoy se resuelve hoy, sobre todo obviamente las de mero trámite, ¿no? Porque eso también lo tenemos que analizar. Lo que no resolvemos hoy, lo tenemos que resolver mañana. Y lo de mañana, ¿cuándo resolvemos? Pasada, ¿eh? No, las matemáticas no da. Spinoza, que hizo Ahí, filosofía en base a la aritmética, no le cerraba ningún número. No te sale en algún momento, tenés que resolverlo. Entonces vos lo que haces es atrasando todo. Normalmente atrasando todo. Porque hay un criterio que está
establecido y que se puede observar en la actividad de la jurisdicción. Cuanto más desordenado esté un juzgado, más parece que trabajáramos. Pero los que están implicados con la tardanza son los letrados, que tienen que esperar 1, 2, 3, 4 años, como por ejemplo en el fuero laboral, para tener una vista de causa. Entonces hay algo que no funciona. Si yo tengo que esperar 3 años por una vista de causa, ahí tiene que haber una luz roja que nos diga qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Si efectivamente hay, no quiero ser crítico de los juzgados laborales, ni los civiles, bueno, pero de hecho ahí hay un problema. Hay un problema que hay que resolver. Yo no puedo fijar una audiencia a 3 años, de vista de causa a 3 años. Porque es con ese criterio. Entonces yo voy poniendo, siempre voy poniendo atrás. Total, dentro de 10 años, la audiencia de vista de causa va a ser 10 años, 15, qué sé yo. ¿Se cumplen los plazos o no se cumple ningún plazo? Me parece. Sumo Alfredo, que en el chat pone ecosistema de gestión está divorciado del procesal. Alfredo, ¿querés desmutearte y ampliar la carcajada? Y también después, mientras tanto, Guillermo Risi, amigo y colega de La Plata también, dice, si algo falta en muchos cursos es que al fin aparecen la falta de acuerdo. Bueno, gracias. O sea, le gusta que no estemos de acuerdo a Guille. Pero eso es de toda la vida. Lo único que hacemos es ponerlo en la vitrina. Ponerlo en la vitrina, lo único que hacemos. Sí, yo creo que también en eso de la holística, volviendo un poco al punto, no para defender en este caso a los laborales ni a ningún otro fuero, pero sí me parece que si el proceso se ve individualmente, ¿sí? Separado, de esto que vos decías, que yo comparto, esto de, che, si vos cumplís los 3 días, guarda con el tiempo del proceso, porque lo importante es cuánto te duró el proceso. Si uno se fija en las pautas de gestión de la Corte, el tiempo de cumplimiento de los plazos procesales pareciera ser alto, ¿sí? Si esos datos también, supongamos que también, el cumplimiento es alto, pero aún así el tiempo del proceso es muy largo. Entonces ahí hay algo que, por ahí, viéndolo de forma más amplia, por ahí habría que chequear un poco, o los datos están bien, y hay un problema de parate en algunos momentos, o no. Por ejemplo, si yo pongo una vista de causa 3 años, el despacho en el que hago la vista de causa es correcto, lo hago en 3 días, y después en ese parate no tengo que me controlen. O sea, no hay que controlar, porque el plazo estaba bien, ¿sí? El problema está también en qué es lo que se controla dentro de la holística esta, de la que hablabas, porque el todo involucra a todos. Y por ahí también hay que salir por ahí del juzgado como unidad, porque justamente si él no lo hace a 3 años, en algún momento se ahoga antes. No estoy hablando del laboral, Romina, no me mates, por favor. No estoy hablando del laboral. Pero lo que voy es que también todos tienen una cuestión de supervivencia, que no sé si es correcta o no, pero hay una cuestión de eso. Una cuestión. Yo cuando llegué acá al juzgado, las audiencias del artículo 41 se fijaban a un año y pico, ¿sí? ¿Y eso por qué era también? Porque eso aletargaba, entonces las causas entraban a sentencia, no entraban tanto a sentencia, digamos, obviamente uno cuando está para sentencia ya también el cliente calculo que quiere que le resuelvan más el caso más rápido, porque ya está, si ya lo tiene ahí, ¿por qué no lo resuelve? De la otra forma era todo más lento. Bueno, yo cuando llegué hice algo que no era, y lo discutí bastante con varios colegas, era, bueno, yo adelanté todas las audiencias del 41, lo cual igual iba en contra del taponamiento, porque yo tenía que sacar las sentencias que estaban para dictar, o sea, los expedientes estaban para dictar sentencia. Pero aún así me parecía raro dedicarme a eso solo y que recién en 1 año y medio ver un expediente. Pero eso lo hice, no sé, porque era más loco. Pero si uno lo ve con pautas de control estricto, la verdad que esa no era la mejor opción. Sí yo creo que era la mejor opción en función del justiciable, en función de acelerar todos los procesos, etc. Pero en función del control, no. Porque el control, en ese caso, a mí lo único que me iban a controlar era el plazo para dictar sentencias de los expedientes que ya estaban entrando, que ya estaban autos para sentencia. En esto de la holística me parece que hay que ver todo, también para ver a quién se le pone el sallo a veces, ¿no? en esa cuestión. Exactamente.
Exactamente, bueno, coincido, porque también si existe control, y la Corte lo tiene por la superintendencia, si existe control, también tiene que ser total. Cuando se analiza un organismo judicial, lo tiene que analizar in totum, en su totalidad. O sea, cómo funciona esto, cómo funciona la relación de los empleados, de los funcionarios, cómo se distribuyen las tareas. Si no, es matemático. A ver, 3 días, no te faltó 3 días, eran 4, al cuarto día, entonces te aplico una sanción. Em, Tiene que ser un poco más flexible y más profundo, ¿no? Más flexible y más profundo. A ver, Tal cual. Romina, pero es irrisorio los plazos en pandemia. No tomaron ninguna vista y las que pusieron ahora, por una y otra causa, la suspenden y el año viene cuando suman unos 4 años. ¿Por qué no te sacás y lo comentás, Romina, querés? ¿Podés? Yo no la puedo desmutear, no sé. No, una cosa con lo que dice, antes de pasar a leer por ahí lo de Alfredo, una cosa con lo de Romina. Pero todos estamos imbuidos en eso. A mí el proceso que más me gusta es el ordinario, ¿sí? Porque tiene plazos medianamente holgados, digamos, etapas bien definidas en el contencioso, ¿no? Pero en el procesal podría ser parecido. Sin embargo, después todo el mundo quiere, no. Vamos con, no sé, achiquemos los plazos. Entonces, para una providencia simple, 2 días, 3 días, para dictar sentencia, 10 días, y después, por ahí lo que dice Romina, en serio, los plazos son irrisorios. Yo ahí sí hago un contrapunto con Romina, después para quién son para todos. Creo que se habilitó, Romina, me parece, ¿no? ¿Estás al aire, Romina? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. No, ahí yo lo que ponía es el tema ese, que por el tema de las pandemias, independientemente, por lo menos en los laborales, que tomaban las audiencias por Zoom, muchas las suspendieron y uno, por ejemplo, cuando tiene la prueba lista, cuando pedís la vista, la ponen 2 años para adelante teniendo todo listo. Entonces, pusieron eso, en la pandemia por una causa o por otra, la suspendieron, y las que volvieron a reasignar este año, en muchos tribunales, la suspendieron por una causa o por otra, por decir, estamos desintegrados, nos falta un juez, no hay sorteo de tal causa, encontraban algún que otra cuestión así media extraña, no, hay que analizarlo, y la suspendieron y la mandaron para el año que viene, y en algunos tribunales para el 2024. Entonces uno va sumando y tenés 5 años el expediente parado, ya con toda la prueba lista, y encima por ahí a veces pasa que si uno, no sé, no manda un escrito pidiendo alguna aclaración, pidiendo algún oficio, lo paralizan, porque me ha pasado eso de tener expedientes con vistas designadas, con toda la prueba lista, cuando uno no tiene nada que presentar, si bien mirarlo por la mesa de entrada virtual o no manda el escrito, te lo paralizan. Me dice, pero si ya tiene la vista, pero está de acá 2 años y está todo listo. Bueno, por eso me parece el dato esencial por ahí también a tener en cuenta es, bueno, el tiempo de duración del proceso. ¿Qué es lo que marca la Corte Interamericana para el tema de la responsabilidad estatal por servicio de justicia? Lo que le importa es el tiempo de duración del proceso. Ni siquiera interesa si se cumplen o no se cumplen los plazos, o por lo menos no es lo exclusivo. Obviamente se analiza, pero quiero decir que la definición está en cuánto dura el proceso entero, y en algunos casos incluso hasta cuándo llega el cobro del juicio, ¿no? Yo creo que eso es por una situación particular de ese antecedente, pero sí le interesa el tiempo de duración del proceso, más allá de cuál fue la actividad individual en cada despacho del Poder Judicial. Sí, pero si dura más de 10 años, ¿qué acceso? Por eso te digo, no, justamente dándote, no al revés, dándote la derecha en cuanto a que la responsabilidad estatal en ese tema está dada por cuánto dura el proceso. Entero. No por cada despacho y si cumplí o no cumplí. O sea, puede haber un incumplimiento individual, pero una falta de servicio, por así decirlo, en el servicio de justicia. Ahí, Alfredo, lo leo entero, dice, el sistema de gestión en el fuero penal es súper veloz, es más, hasta recorta los plazos procesales, lo que ingresa en el día se despacha en el día y se registra si es una resolución de mérito. Ahora, podés tener un desorden, para denominarlo así, si despachaste al otro día y estando en plazos legales. A ver, ahí por ahí quedó, yo no sé si sigue la
No. Sí, no sé, yo no lo alcanzo a buscar, pero es interesante lo que está diciendo Alfredo, porque lo que se está planteando acá es, yo tengo un plazo legal, ¿no? Si el plazo legal son 3 días, pero yo ya empiezo a tener problemas si yo lo voy dejando del segundo día para el tercero. Entonces, a nivel sistémico, yo no me tomo los 3 días, yo lo resuelvo en el día. Eh, Le pongo otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que puede llegar a pasar? Cuando se pregunta por qué no se puede resolver, porque primero hay una cuestión, dice, no, si yo lo resuelvo en el día significa que no lo pensé, no. Y resulta que después lo pienso en 2 segundos, es exactamente lo mismo. O sea, no se crean que después yo estuve estos 3 días pensando cómo, nadie se lo va a creer, que yo estuve pensándolo durante 3 días para sacar la resolución. Y cuando se observa cuáles son lo que provoca la demora, muchas veces es al repartir el expediente, todos son trámites internos. Por eso es que no llegamos, cuando se adjudica el expediente, por ahí ya le llega a los 2 o 3 días que se venció el plazo. Yo lo comentaba esto con las mesas de entrada satelitales, que había ahí un problema, nosotros tuvimos alguna dificultad porque los dejaban los expedientes en una mesa virtual, o sea, no era en nuestro juzgado, se dejaba en otro lado. Y lo que hay que preguntarse es, pero, ¿cómo es el tema? Si yo tengo 3 días, 3 días desde que presenta el expediente, lo presenta en otro lugar y cuando a mí me llega ya están cumplidos los 3 días, por ejemplo. Esa era una de las inquietudes que nosotros teníamos oportunamente. Fíjense cómo acá no solamente interviene el juzgado y la propia organización interna, sino intervienen lo que hacemos referencia en los sistemas de gestión, los proveedores, o quienes nos hacen el control. O sea, este tema, que cualquier resolución que puede adoptar la Corte, puede cambiar la forma de la organización interna. Uno lo primero que tiene que hacer es cumplir y después, si llega a ver y si llega a observar algún problema que ocasionó esta situación, bueno, ponerlo en conocimiento de la Corte los efectos de que la Corte lo revea o fije otro parámetro. Alfredo Porque, levantó la mano. Discúlpame, sí, Bernardo. Alfredo, sí, ¿querés desmutearte? ¿levantó la mano o levantaste vos la mano? Sí, tiene la Ah, mano tiene, levantada. yo tengo, Ahí está. Dale, Alfredo. Ahí está. bien. Buenas tardes, antes que ¿Qué, nada. qué tal, Alfredo? Gracias por la charla muy interesante. El tema es que acá se abren muchos temas a tocar, que me parece son de relevancia, la digitalización del expediente, la informatización, los recursos humanos. Y lo que había planteado en el chat era algo que tenía que ver con, si bien en el proceso penal al cual yo me puedo referir, ¿no? Por ahí soy actor en unos procesos civiles en causas propias, como en un sucesorio. Yo solamente puedo dar mi opinión, obviamente. No, no Confronto. empecemos No, con no, 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 eso, no, 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 porque si no no quiero hablo entrar yo en esa. también, ¿eh? No quiero hablar, no, de ese tema no. Contaba, lo quería resumir a mi propia experiencia, en este caso, con el fuero penal y no entrar con los plazos y Sí, discutir por ahí con mi abogado en el fuero civil, te con los entiendo. plazos que tenemos nosotros, ¿no? Vamos a cambiar ese paradigma. Bueno, lo que quiero Sí, decir, bueno, pues los intereses jurídicos tutelados para mí son todos válidos, el de la indemnización, el que tiene derecho al cobro, a un bien, justiciable, a ser bien, excarcelado, tener una condena en el plazo razonable, todos los derechos bien. que me parece que son en todos los fueros dignos de respetar. Ahora, iba a lo estrictamente digital, pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Me parece que se agilizó muchísimo con la digitalización del expediente, sobre todo en el fuero penal, las audiencias, la no comparecencia o la circulación de personas. Eso también hizo que se deshumanizara, que lo planteé en un chat, el no tener trato con las partes, la inmediatez, la solución de algunos procesos con la persona que lleva las causas, llamémoslos que lleva 12.000 procesos el juez, o están asignados a responsables. Vamos a ver en la categoría que todos los procesos son llevados por el juez, en todo sentido. Entonces, muchas veces los abogados, con esta compulsión de las presentaciones, con todo el derecho del mundo que tienen, a veces es por la falta de trato.
o de no saber determinados criterios, o presentar por presentar. Entonces yo risueñamente pido disculpas, él se sintió cuando dije astraintes compulsivas a las presentaciones los domingos por la madrugada. ¿No? Esto, artículo primero. Artículo Entonces, primero. pero, Después que lo vamos a poner, no sé, pero pero artículo primero ese. pero risueñamente, porque nosotros estamos brindando un servicio a la comunidad y el letrado, la víctima, el actor, el demandado, todos tienen derecho a un pronunciamiento en el tiempo. Ahora, hilando más fino, me parecía que esto de los plazos procesales, la agilización del sistema, hace que haya una justa posición entre los plazos legales del Código de Procedimiento y los plazos administrativos. Por ejemplo, a mí me ingresa una causa hoy, se despacha hoy, se registra hoy. Pero da la casualidad que entró una causa al mismo día y amerita 2 días más. Entonces ahí me permito esto, hacer un análisis de fijarme en el despachante cuánto tiempo se está tomando, si la causa es mucho más gravosa, por lo tanto lleva más tiempo, por qué se resolvió en el día, y lo fino, vamos a suponer que resolución de mérito se registra en 15 del día, uno tiene que hasta estar viendo el horario en que la persona vino, le hizo el acta y que salga bien con la registración en el horario correspondiente. Digo, si tomo una audiencia a 9:30, la resolución tendría que salir 9:35, 9:45. La que tomé a las 11 no puede salir a las 10:30, ni la de 9:30 tienen que salir 13:30. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, perfectamente. Perfectamente. Alfredo, Sí. los procesos, coincido totalmente contigo, los procesos tienen que ser flexibles. Ahora bien, cuando a vos se te endilgue, vos llevás tu sistema, sabés cómo lo estás Sí. haciendo, el problema por ahí no es con vos, no es en forma particularizada, sino que muchas veces lo que sucede es que no se tiene conocimiento, no se sabe por qué se atrasa, es que yo está muy atrasado y se atrasa todo, pero vos estás poniendo un fundamento. Y bueno, y ese fundamento, yo creo que lo que es conveniente para los sistemas de gestión es anotar qué pasa, todas esas ideas que vos estás volcando, porque no es la primera vez que intervenís acá, todas esas ideas anotarlas. ¿Por qué? Porque los procesos no tienen que ser flexibles, aún el código procesal, y no tenemos que rajarnos las vestiduras, porque nos rasgamos las vestiduras cuando lo que aplicamos efectivamente, esto pasa alguien, no sé si se escucha la musiquita de... ¿Se escucha? No, yo no. Ah, tengo, bueno, pasan por la calle gritando y tengo las ventanas abiertas para ventilar un poco. La idea entonces es adquirir conciencia que los procesos no son rígidos en absoluto son rígidos. Ahora, o sea, lo que hay que tener presente siempre es que los procesos llegan a un fin y para el fin hay varios caminos. Después, una vez que se eligen los procesos, se cumplen y se van modificando. Ustedes lo saben, lo sabemos todos, Alfredo, que Microsoft y que todos los sistemas los sistemas los van cambiando y los van ayornando todos los días. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, acá hay un problema, surge un problema. No van a modificar el código procesal, pero lo que sí podemos tener una mirada más amplia al código procesal. Y bueno, y sincerarnos también. ¿Puedo Si... hacer una pequeña acotación, Sí, si me lo sí. permiten? Sí. Yo digo que el sistema, el cambio del formato papel a la digitalización, y creo que lo dije en la primera charla, sacarle lo simbólico en términos lacanianos a la lapicera al juez, a pasar a tener que poner una clave, era bastante trascendente, ¿no? Sí. Fue de golpe, no hubo un paso del formato papel a la digitalización con un proceso de adecuación en tiempo y forma para que los recursos humanos y tecnológicos mancomunadamente tiren para el mismo lado. Se pasó de golpe, como fue la pandemia, hubo muchísimas cosas acertadas. Yo estoy a favor de la digitalización, totalmente, pero en muchos casos entiendo que el sistema mixto todavía sigue siendo aún mejor en algunas cosas, pero porque habría que corregir alguna que otra herramienta. Pero Me pareció me sí. permito decirte que no fue de golpe, ni remotamente fue de golpe. En algunos pueblos Digo, fue en el de proceso, golpe. en el proceso La mesa de entradas virtual,
la mesa de entradas virtual hace tiempo que existe, y eso es la digitalización también, hace referencia a la digitalización, que Doctor, pero si lo seguían comparo con los con el dos civil, sistemas, pero era, sí, si lo comparo con el civil, sí hay una diferencia abismal, porque el Claro. proceso penal rige con atención de parte constantemente, y familiares, imputados, presentación de escritos constantemente, abogados. Por eso para la pandemia me pareció excelente porque evitó la Bien. circulación. Es más, usted va a un departamento judicial, a veces que los cuales he trabajado con anterioridad, y uno lo ve vacío, y antes veía una circulación de gente, de partes, de abogados, que ahora lo pueden hacer de la casa. Me parece que vino bien en ese momento. Ahora, lo malo es lo que le decía, a mi parecer, la falta de inmediatez, la falta de trato entre las partes, que es solamente bastante frío y es controlado electrónicamente como debe ser. Pero antes uno se acercaba con el expediente, se trataba de buscarle la solución a las cuestiones administrativas o las cuestiones como poder subsanarla, pero me parece a mí que ha superado los números la digitalización en muchos aspectos comparándolo al viejo Bien. expediente en formato papel. Yo creo que fue un Sí, sí, camino, yo creo que el teletrabajo vino para quedarse, habrá que regularlo con las distintas partes del proceso Mm. y los actores, o sea, la JB, corte, pero por lo menos a mí el fuero penal le vino muy bien porque evitó hasta recursos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el traslado de detenidos. Sí, lo claro, detenido, claro. Ahí Ahí es una cosa. Ahí tenemos Sí, otro igual- comentario yo no creo, de la doctora R. De Romina, Eh, Romina, Romina. Romina Gutiérrez, que lo lindo de Romina. este comentario es que vieron cómo cada uno ve la situación desde su lado. Porque a Romina, por ejemplo, lo que más o menos lo que está diciendo ahí es que a ella le gustaba llevar el escrito porque cuando lo llevaba sabía que alguna cara lo recibía del otro lado, le pondría el sello y sabía que había entrado. Y si ella hacía, no sé, la cola en tribunales oportunamente, su escrito estaba en plazo. Pedía el cargo y todo. ¿No? A ver si interpretó. Pero más allá de algunos inconvenientes tecnológicos, hoy, hasta te diría, Romina, que pareciera ser Más más seguro seguro Claro, la este presentación sistema. electrónica. Claro, Está bien que hay que ver justo, es cierto que tiene algunas fallas, digamos, en algunos momentos, pero bueno, si saliendo de algunas situaciones puntuales, bueno, vos ahí tenés el cargo, nadie te va a poder decir si se presentó, si no se presentó. Lo que tenemos que lograr es que así como antes se traspapelaba, porque dónde estaba el escrito ese que presentabas y cuando iba de un lado a otro por ahí no se sabía dónde quedaba, hoy el sistema también, o sea, no se traspapela, pero si uno toca un botón equivocado, digamos, desaparece de la vista del que tiene que procesarlo. Entonces, eso sí es algo a tener en cuenta. Y una cosita antes, eso de quién es el responsable. Creo que el desafío está en que si bien es más cómodo, volviendo a la comodidad, si bien es más cómodo, calculo que internamente y externamente tener algún referente de una causa. Entonces yo si mi causa es la número 4 la tiene Juan, entonces yo voy a hablar con Juan. Y si Juan no está, vendré mañana porque Juan viene mañana, pero yo sé que tengo que hablar con uno. Pero el desafío, por ahí, a contrario de un comentario del chat, bueno, el desafío es que siempre hay un responsable. El responsable siempre es el juez. Y sumado a esto que decía Alfredo, digamos, una presencia mayor, una mayor interrelación. Bueno, el responsable es el juez. Entonces, si no está Juan, no importa, porque el responsable de ese expediente es el juez. El desafío es salir de ese circuito de comodidad, ese círculo de comodidad a mí me gusta hablar con fulano, porque yo ya sé que yo llego, pido hablar con fulano, sale fulano y me cuenta en qué está la causa, o le cuento qué quiero hacer o no. De la otra forma, pierdo eso, porque ¿con quién hablo? ¿Hablo con el juez? No voy a llamar al juez todo el tiempo para preguntarle algo, o para decirle algo, para comentarle algo. Pero si el sistema de gestión está bien armado, no importa, uno ingresa el escrito y se distribuye conforme a alguna pauta interna de distribución y se sale de esa lógica de, bueno, esto lo tiene fulano y fulano es el que me va a contestar todas las dudas que tengo sobre esto. Obviamente, en el interín tiene que haber una presencia fuerte del juez, porque si no hay un vacío, ¿no? No está ni Juan y no hay nadie, que sería a lo que apuntas vos, Romina, me parece. No está ni el responsable de la causa, ni nadie. Ahí me parece que sí, eso. Hay que, sobre todo al inicio de un cambio en alguna pauta de gestión, sí tiene que haber una fuerte, sobre una fuerte comunicación, una fuerte presencia de distintos actores, como para que eso
tenga un pilar fuerte. Para ir concluyendo y poder tener un tiempo para otras actividades que vamos a tener un poco después de esta hora, yo una anécdota, les comento un recuerdo que yo tengo de una época inflacionaria muy importante en la Argentina, que había que poner muchos plazos fijos. Si yo recuerdo que una oportunidad tenía una audiencia y yo fui a la audiencia en vez de renovar un plazo fijo, y después perdí en ese juicio no iba a ganar la plata que yo perdí con el plazo fijo. Y yo me acuerdo cómo hacían los plazos fijos. Iba al banco, original, duplicado y triplicado, y con una máquina de escribir, tiqui, 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 claro, se digitalizó, ahora vengo, lo hago por acá, o me muevo con el banco, hago transferencias. Bueno, tardan las cuestiones como para irse amoldando a la realidad, pero démosle tiempo también y seamos también propulsores de las modificaciones. Ustedes fíjense en las apps y en los programas que hay, los mismos usuarios le van diciendo a los programadores cómo tienen que cambiar. Pero por ahí hay un usuario que tiene más acceso y le dijo, bueno, vos poneme una notita, para poner la notita acá. Entonces te abren la notita, después otro se le va a ocurrir otra cosa, y bueno, también para los informáticos es difícil satisfacer todas las inquietudes y todas las necesidades individuales, ¿no? Porque bueno, hay un sistema que va en una dirección. Te dejo a vos para que hagas el cierre y... No, por ahí una cosita respecto del tema de la comparación con otro organismo, o como vos proponías al principio, hablar no solamente con otro organismo similar o de los que uno está habituado, sino también comparar con otras cuestiones, con literatura, con filosofía, con religión. Sí que sea una práctica habitual esto de la comparación, porque es buena como puntapié. Aún uno generalmente es más crítico, es más fácil dar una crítica que recibirla, generalmente. Hablo por mí, por lo menos. ¿Está? por Entonces, mí también puedes hablar ahí, exactamente igual, totalmente de acuerdo. Claro, entonces la comparación lo que tiene de bueno es que en esa crítica a lo que el otro está haciendo hay una mejora de lo que uno a lo que uno hace o lo que uno puede hacer. En cambio, la crítica sola de lo que uno viene haciendo, bueno, siempre se hizo así, los cambios, por ahí tener que ver un montón de algunas variables. Justamente el compararse con otro, el hacer benchmarking con otro organismo, similar para algunas cosas muy puntuales, o no parecido, más genérico para visiones, para estrategias de cambio, para comunicaciones, para otras cosas, lo que nos puede permitir es esto, es en la crítica a lo que el otro hace, que por lo menos a mí me sale más natural, en eso está el avance propio. Está el desafío de poder decir, che, bueno, este lo hace así, yo lo puedo hacer mejor porque acá fíjate que esto, no ve este bucle que tiene acá. Bueno, pero ya arranqué con la comparación, arranco a mejorar naturalmente un proceso de gestión, y si no tengo un proceso de gestión en funcionamiento, naturalmente arranco a meterme en el tema de pensar, aunque no le llamemos gestión, pensar en cómo administrar mejor lo que tengo para tener un mejor resultado. Yo tenía a un comentario, yo tenía algo que era trabajo más gestión, buen resultado. Pero que eso generalmente se da así. Solamente con gestión es mucho de gurú, no hay buenos resultados. Por eso también a la comparación también hay que sumarle el campo. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Realmente vos tenés esto? O sea, vos también haces todo esto, la reunión, todo lo que quieras. ¿Cómo funcionás? Bueno, más o menos, mejor no. Pero trabajo con gestión, no sé si es 100% garantizado, pero es mucha la probabilidad de éxito de que el resultado es bueno. En todos los frentes que hemos visto. Alfredo decía, bueno, se abren un montón se abren un montón de temas. Creo que la idea del curso, me parece que a lo largo de estos encuentros, no de cursos, de estos encuentros, era disparar un montón de cosas. Y bueno, nada, sin cerrar ninguna tampoco, ¿no? Exacto. Bien. Muy bien. Muy Bueno, bien. Podemos cerrar. Les agradecemos la presencia en estas charlas. La idea sí es, como dijeron también, es promover el diálogo, promover las charlas y las inquietudes y las diferencias, que tengamos
porque así se logra una mejor justicia, esa es la idea. Es lo que nos preocupa a todos, una mejor justicia. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Te dejo. Muchísimas gracias, Agustín y Abelardo, y bueno, a todos y todas quienes participaron hoy. Así que bueno, que tengan unas buenas tardes y espero que nos encontremos más adelante, ¿sí? Cómo Un no. gusto. Gracias. Hasta luego, que sigan bien. Chao, chao.